Bienvenida, gracias por estar acá. Mi nombre es Isabel Valdez, fisioterapeuta kinesióloga, y en este mes de enfermedades raras y poco frecuentes vamos a hablar un poco más sobre una de las condiciones que me toca ver mucho a mí en la parte clínica, que es el síndrome de Ehlers-Danlos, y obviamente disautonomía. Me toca ver muchísimo esta combinación, pero hoy día presentarles generalidades de síndrome de Ehlers-Danlos para después ir haciendo otros videos un poquito más en detalle. ¿Qué es el síndrome de Ehlers-Danlos? Un poquito la historia, ¿cierto? Se debe a dos médicos, Edward Luritz Ehlers y Henry Alexander Danlos, quienes describieron la condición a principios del siglo XX. Esto obviamente ha cambiado con el tiempo, ¿cierto? Primero una clasificación en Berlín en 1986, donde se escribía 11 tipos de Ehlers-Danlos con el número romano, que muchas de las de hipermóvil, las personas con SED o IDS en inglés, tipo 3 con símbolos romanos, era lo que se conoce ya con el de síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, ya, porque muchos de mis pacientes tienen este diagnóstico ya, pero esa fue la primera clasificación. Después, en 1998, empezó a incluir más tipos, más subtipos, donde se cambia el sistema número romano con nombres descritos para cada tipo, ¿ya? Y finalmente, que esta es la clasificación actual, que es la de 2017, donde un consorcio internacional publicó la clasificación donde se escriben 13 tipos de IDS o SED en español, síndrome de Ehlers-Danlos, Ehlers-Danlos Syndrome en inglés, ¿ya? Entonces, esto pasó a cambiar la modalidad escrita de número romano a escribir SED o IDS, el subtipo, con una letra pequeña, una letra minúscula. Entonces, por ejemplo, lo que antes era el SED tipo 3, ahora se escribe como SED, y la palabra, el H, o en inglés se escribe al revés, hypermobile, como sale acá en el párrafo, hypermobile IDS, ¿cierto? El síndrome de Ehlers-Danlos tipo móvil. Entonces, aquí, como se señala también, el tipo 3 o el tipo 3 romano, eso ya no se utiliza, ¿ya? Según la última clasificación. Obviamente, esta clasificación que pasó también, que, bueno, son 13, como les comentaba, son 13 tipos de Ehlers-Danlos, son 13 tipos. Y en el fondo, los términos de hipermovilidad articular, ¿ya?, que otras personas hablan de hiperlaxitud. Por eso aquí es importante ir afinando un poquito los términos, y obviamente cabe destacar que la hiperlaxitud articular, hiperlaxitud, que básicamente estamos hablando de una articulación que va más allá de los grados normales, por así decirlo, típicos de la población, y se mueve más allá la articulación, ¿cierto?, de lo habitual. Entonces, esto antes se llamaba hiperlaxitud articular, ¿ya? También tiene escalas de medición, y esto, bueno, hablándolo un poco más técnico, entonces la parte de hipermovilidad articular, que en inglés está la abreviación JHS, y el síndrome de hipermovilidad articular benigna, entonces están obsoletos y ya no deberían utilizarse para los diagnósticos. Entonces, muchas personas anteriormente venían con esto de hipermovilidad articular o hiperlaxitud articular. Actualmente eso está obsoleto, ¿ya?, por este gran criterio que se definió en el 2017. Entonces, la mayoría de las personas recibieron diagnóstico de síndrome de hipermovilidad articular o un diagnóstico similar a lo que actualmente se conoce con el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil o algún tipo de trastorno de tipo hipermóvil, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Pero más que nada para señalar en el fondo que aquí es muy específico el formato de clasificación. Y cabe destacar que también hay que hacer aquí, obviamente, el criterio diagnóstico, que es como no todas las personas que tengan hiperlaxitud, ¿cierto?, hipermovilidad, necesariamente van a tener síndrome de Ehlers-Danlos. Aquí hay más otra sintomatología más, no es un síndrome, ¿cierto?, un síndrome específico que tiene varias sintomatologías asociadas. Además de, en este caso específico que estamos hablando del hipermóvil, ¿cierto?, porque acuérdense que son 13 tipos y son bastante diferentes unos con otros. Entonces, ¿qué es IDS? El síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo de
13 trastornos hereditarios de tejido conectivo. Estas son causadas por cambios genéticos, ¿ya? Estamos hablando de cambios genéticos que interactúan con el tejido conectivo. Entonces, algunas tienen características específicas del IDS, el heredarlos, de clasificación, pero hay cosas que son generales para los 13 tipos, que, como está incluido la hipermovilidad articular, ¿ya? Está la hiperextensibilidad de la piel y fragilidad de tejido, ¿ya? Están los subtipos, que estos son los 13 subtipos, y como yo señalo, esto está en inglés, pero yo les señalo la primera clasificación, que es uno de los que más me toca ver, ¿ya? Hay otros, sí, que también he visto en la parte más clínica, pero hay otros muy raros como que son muy, no me ha tocado verlos, son casos muy raros, pero específicamente el que les muestro acá, el de tipo hipermóvil, ese me toca verlo muchísimo en mis pacientes. Bueno, la causa, obviamente aquí hablamos de un tema genético, ¿cierto? Entonces estamos hablando de variantes genéticas específicas que proporcionan las instrucciones para producir el colágeno y las proteínas relacionadas, ¿ya? Entonces todavía no se ha identificado específicamente cuáles son las genéticas específicas, sino más bien como que hay un indicio en la parte más bien genética, en lo que es como la parte de la codificación de ADN, por así decirlo, pero no hay algo así como diciendo, ¡pum! Por lo menos, obviamente, bueno, yo vengo capacitando con el Heredar Society de Inglaterra desde el 2020, porque esto es parte de las cosas en las que me especializo, y dentro del grupo, me parece, dentro del grupo especialista, las últimas reuniones que hemos tenido, efectivamente al parecer este año se libera un paper muy relevante con respecto a la genética, así que vamos a estar todos así esperando que salga, porque parece que hay un estudio que ya está a punto de salir, que tiene que ver con la genética, ¿ya? Eso va a ser muy importante y relevante para esta población. Bueno, entonces, ¿qué son los tejidos conectivos y colágeno? ¿Cierto? El tejido conectivo, hay distintos tipos de tejido y que van en distintas partes y áreas de tu cuerpo, ¿ya? Entonces, obviamente proporcionan soporte, protección, estructura a distintas partes del cuerpo. Y los trastornos del tejido conectivo son causados por problemas que impiden que el tejido conectivo, que este soporte, que toda esta funcionalidad funcione correctamente, ¿ya? Entonces, el colágeno, que es lo que se habla mucho, ¿no? Estoy tomando colágeno, ¿cierto? El colágeno es un componente principal del tejido conectivo. No es el único componente, pero es uno de los principales. Y existen distintos tipos de colágeno con funciones diferentes, ¿ya? Entonces, el síndrome de Ehlers-Danlos son causados por cambios en los genes que afectan la estructura y función del colágeno y la proteína relacionada al tejido conectivo. Entonces, qué importante, porque algunas personas dicen, ya voy a tomar colágeno y con esto se me va a aliviar, porque aquí no es tan así, porque estamos hablando que hay un tema a nivel genético, ¿cierto? Y hay que ver el caso a caso, porque una es la síntesis de colágeno para llegar a formar el tejido conectivo, entre otras cosas, ¿ya? Pero eso es como en el fondo la causa. Y como les decía, la parte genética aún, o sea, hay estudios, sí, pero todavía falta mucho más por saber específicamente cuáles son los genes para cada uno, ¿cierto? Pero se ha visto que pueden transmitirse de padre e hijo mediante un patrón de herencia dominante o recesivo. Y obviamente la parte, como les comentaba, parte específica del patrón no se conoce aún. Esperemos que este año se libere este paper que al menos está codificando un tipo de Ehlers-Danlos que podría ayudar a muchísima población con esto, ¿ya? Criterio diagnóstico, ¿quién diagnostica? Bueno, el síndrome de Ehlers-Danlos tiene propios criterios diagnósticos, como les comentaba, por cada uno de los 13 subtipos, ¿cierto? Hay cosas generales, sí, como les señalaba anteriormente, ¿cierto? Acuérdense que también está el playlist de síndrome de Ehlers-Danlos, donde hablamos un poquitito más en detalle con la genetista Paulina Calderillo, un poquito más en detalle de los criterios diagnósticos en la parte clínica, ¿ya? En la parte clínica, actualmente, el historial médico, ¿cierto? Más la evaluación clínica, puede la persona llegar a un diagnóstico de Ehlers-Danlos perfectamente a través de un reumatólogo, ¿ya? Pero según los criterios específicos, como los especialistas en el fondo avalan más que haya un estudio genético, porque aquí hay una carga genética,
¿ya? Que debería ser evaluado. Sin embargo, eso obviamente es de criterio médico, cómo se maneja, cómo llega al diagnóstico finalmente, ¿cierto? Yo aquí recuerdo que yo me dedico a la rehabilitación de estos casos que me llegan a mí. Yo me dedico a rehabilitación de las personas con el los que me tocan casos bastante severos asociados a disautonomía, ¿ya? Pero más que nada para que sepan que efectivamente en la parte clínica ustedes en la realidad pueden llegar a diagnóstico, pero a veces las colagenopatías, los trastornos del tejido conectivo pueden ser bien variados y se pueden entremezclar, y lo que quizás clínicamente puede ser un potencial síndrome de Ehlers-Danlos, por ejemplo, hipermóvil, a veces puede confundirse con otras patologías, y por eso es tan importante a veces ver, porque finalmente acá lo que nos importa está el diagnóstico, ¿cierto? Pero el tratamiento, para que la persona se estabilice. Entonces, bueno, y obviamente cabe destacar que, bueno, vamos a ver más adelante que esto también viene generalmente con disautonomía, con trastorno del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que eso lo debería ver un neurólogo o un cardiólogo en el abordaje, sobre todo farmacológico, ¿ya? Entonces, bueno, la causa genética del hipermóvil aún no se ha identificado específico, ¿cierto? Esperemos este año, esperemos este año, que creo que pueden haber buenas señales ahí. Y si una persona tiene hipermovilidad articular sintomática, pero no cumple con los criterios diagnósticos para ningún tipo de Ehlers-Danlos o alguna otra condición que pueden causar síntomas similares, se debe considerar como los trastornos de espectro hipermóvil, ¿ya? Entonces son dos grandes grupos, en los trastornos de espectro hipermóvil, y por otro lado los Ehlers-Danlos, que se confunde el Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, ¿ya? Que es uno de los 13 subtipos de Ehlers-Danlos, pero que va quedando más o menos claro, ¿ya? Porque aquí dos subgrupos. Y cabe destacar que esto dentro de los especialistas también ha sido todo un tema de conversación, de discusión, porque hay algunos que dicen no están muy de acuerdo en dejar a los trastornos hipermóvil fuera de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil. Hay toda una controversia que probablemente esto va a requerir, porque ya por lo menos desde que yo estoy metida en esto de las capacitaciones y juntarme con un grupo especialista, que ya este es el cuarto año, básicamente hay una urgencia por actualizar esta clasificación del 2017, sobre todo con esto de los trastornos de espectro hipermóvil, ¿cierto? Pero bueno, entonces, el tratamiento no hay específico para el Ehlers-Danlos, síndrome de Ehlers-Danlos, porque aquí va a haber varios problemas, ¿cierto? Va a haber dolor, va a haber una articulación inestable, va a haber en la parte clínica, de la parte de fisioterapia, va a haber alteraciones en la marcha, puede haber alteraciones de equilibrio, en la biomecánica de la marcha propiamente tal, en lo que es disfunción autonómica, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, y aparte todo lo que significa gastrointestinal, que ahí hay todo un tema que se acopla generalmente con, además, la disfunción autonómica. Entonces tenemos que la señal nerviosa puede estar alterada, y además que puede afectar la motilidad de este tejido en la parte digestiva, dependiendo de qué tanto esté alterado el tejido conectivo en la parte interna, porque cabe destacar que, o sea, es importante volver a señalar, que tejido conectivo va a tener en todo el cuerpo. Solamente en la parte hipermóvil que se suele ver como en escala, que es la parte de las articulaciones, es solamente una pesquisa de cómo puede afectar el tejido conectivo en la parte más exterior de tu músculo esquelético, de tus articulaciones. Pero tu tejido conectivo también va internamente, por lo tanto acá van a haber distintos matices, ¿cierto? Dependiendo de tu genética, dependiendo de tu sensibilidad también, dependiendo de tu sistema completo, en cómo se van a ver afectados los otros sistemas, ¿cierto? Si tenemos tejido conectivo, este tejido que da soporte, funcionalidad en otros órganos, puede que haya problemas también en los otros órganos en la procesamiento, en la función, ¿cierto? Porque el tejido va a ser el que está alterado, ¿cierto? Y aquí imagínense absolutamente todos los tejidos de todos los órganos, especialmente la parte digestiva, en todo su trayecto, ¿ya?
Entonces, es importante señalar que obviamente acá va a tocar hacer un abordaje interdisciplinario con más profesionales de salud, dependiendo de las prioridades que va a tener esta persona con el herdarlo. Entonces, importantísimo eso que se aborde. Aquí hay formas de llegar a tratamiento, hay formas, la persona... Aquí hay un montón de cosas que se entrelazan, que voy a empezar a liberar un poquito más adelante, porque creo que hay una necesidad acá importante. Al ver a mis clientes, a mis pacientes, hay varios desconocimientos de esto. Muchas personas en etapa adulta que me toca ver a mí, que les ha tocado aprender a la mala, y creo que entregando más información la persona podría estar un poquito más capacitada para evitarse un montón de malos ratos, un montón de negligencia médica, un montón de traumas, proceso traumático asociado a la parte médica, así que, o el abordaje básicamente, ¿ya? Así que eso, obviamente disautonomía sí está presente, pero falta profundizar un poquito más. Para mí en la parte clínica está sumamente clara esa conexión, pero obviamente en la parte de... Ustedes saben que todo el proceso de llegar a una medicina basada en evidencia lleva todo un proceso que lleva un protocolo, por así decirlo. Pero para mí hay cosas que están sumamente claras. Y como soy altamente sensible, luego voy a hacer los links más rápido. Entonces, bueno, sí, las personas con el herdarlo van a tener disautonomía. Y obviamente acá, considera también, si estás viendo acá, hay personas neurodivergentes que son o que tienen hipermovilidad, que tienen el herdarlo, ¿ya? Y también van a tener disautonomía. Acuérdense ahí que hay un artículo científico que les liberé donde está el link entre la hipermovilidad, algunas neurodivergencias vistas en uno de los papers, el dolor musculoesquelético y la disautonomía. Aquí ya hay medicina de evidencia, falta, sí, falta, pero ya hay, ¿ya? Entonces es importante empezar a atar los cabos, juntar todo esto, porque aquí las piezas empiezan a juntarse, ¿ya? Lo importante es que empezar a liberar esta información para que vayan a buscar ayuda y que estén bien, ¿bueno? Obviamente acá van a haber alteraciones en las presiones arteriales con la disfunción autonómica. Acá generalmente se suele ver POTS, el síndrome de taquicardia ortostática postural, pero también se suele ver taquicardia sinusal inapropiada, también se puede ver hipotensión ortostática, por nombrar algunas, porque hay otras neurológicas específicas que también se pueden ver en población I10. Estamos hablando de cosas generales aquí, nomás. Y bueno, obviamente están los otros que están señalados acá en la diapositiva. Bueno, la idea básicamente acá era mostrar cosas generales del herdarlo, que obviamente sí se ve en disautonomía, pero aquí la idea era cosas muy generales de lo que es síndrome del herdarlo. Recuerden que hay un playlist de síndrome del herdarlo en el canal para que lo vayan a ver. Y obviamente si me quiere apoyar, puedes seguir el canal, darle la campanita, puedes compartir con quien les resulte importante este material y obviamente sígueme en Instagram, kine.isabelvaldez, y en www.saludenarmonía.cl puedes ver los programas que tengo para... Obviamente está el programa de rehabilitación de hipermovilidad, que está orientada a la población con síndrome de Ehlers-Danlos. Está el programa de rehabilitación para personas con disautonomía y enfermedades crónicas. Entonces, cualquier pregunta con respecto a sus programas puedes escribir a info@saludenarmonía.cl. Y eso sería el video de hoy. Un poquito largo, pero espero que haya quedado claro. Cualquier cosa vamos a seguir profundizando un poquito más en el herdarlo en otros videos. Así que un abrazo grande, gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente video.